Buenas, ¿cómo andan? Ahora vamos a seguir con el práctico 13. Habíamos quedado en la sección 2 de derivadas de la función inversa y justo ahora me estaban preguntando sobre la parte 2.4, que vamos a hacerla ahora. Sección 2, ejercicio 4, que nos plantea lo siguiente. Nos plantea la función f de x, que va de 0 a 3 medios no inclusive, en R, definida por f de x igual logaritmo de valor absoluto de 2x al cuadrado menos 3x. Y nos piden averiguar el mayor intervalo de definición en el dominio, donde la inversa sea decreciente, y luego también nos van a pedir hallar la derivada de la inversa en 0. ¿No? Entonces, como ya saben, les he explicado antes, un valor absoluto no se amiga muy bien con el logaritmo, ¿no? Siempre es, bueno, tengo una punta para cada vez que haya un cambio de signo, entonces hay que contemplarlo. Entonces, la mejor forma de hacerlo es primero ver qué va a valer el valor absoluto, y a veces se soluciona más simple, ¿no? Por ejemplo, vamos a estudiar el signo de 2x al cuadrado menos 3x en el dominio. ¿Cuál es el signo? Bueno, esto es x por 2x menos 3. Entonces las raíces terminan quedando 0 y 3 medios. Y tenemos que es positivo en infinito, negativo, positivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En el dominio, donde estamos trabajando en 0, 3 medios, vemos que la función siempre va a ser negativa. Entonces vamos a sustituir valor absoluto de 2x a la 2 menos 3x con su opuesto. ¿Por qué? Porque dijimos, la función esta siempre va a ser negativa dentro del dominio, por lo tanto podemos sacar el valor absoluto y, digamos, aplicarlo. Como va a ser negativo, tenemos que tomar el opuesto. Es igual a 3x menos 2x al cuadrado. Al cuadrado. Perfecto. Ahora que podemos simplificar la función como logaritmo de 3x menos 2x al cuadrado. Queremos averiguar entonces el intervalo donde va a ser invertible. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que solemos hacer que es vamos a derivarla y buscar intervalos donde sea constantemente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Por lo tanto, vamos a calcular f' de x. Como ya les dije, sustituyendo 3x menos 2x en vez de valor absoluto de 2x cuadrado menos 3x. Por lo tanto, f' de x, ¿cómo lo vamos a solucionar? Con la regla de la cadena, componiendo 3x menos 2x al cuadrado con logaritmo. Derivada de 3x menos 2x al cuadrado es 3x menos 4, perdón, 3 menos 4x. Y esto va a quedar multiplicado por la derivada del logaritmo aplicada en 3x menos 2x al cuadrado. Derivada del logaritmo es 1 sobre x, por lo tanto es 1 sobre 3x menos 2x al cuadrado. Ahora, como ya saben, vamos a estudiar el signo. Averiguar su signo y determinar. Perdón, que hay una pregunta. ¿Y cómo estás por averiguar su signo y determinar eso? ¿Tipo por el hecho de ser un logaritmo? ¿O podrías hacerlo en todos los casos de valor absoluto? Obviamente podrías, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué hacemos esto? Claramente, si estamos trabajando en todos los reales, si nuestro dominio fuese todos los reales, el valor absoluto de 2x al cuadrado menos 3x no lo podríamos cambiar. ¿Por qué? Porque la función es a veces positiva, a veces negativa y a veces positiva. En particular, como trabajamos en un dominio reducido, es decir, 0, 3 medios únicamente, podría caber la posibilidad de que siempre tuviera el mismo signo, por lo tanto, valor absoluto de 2x al cuadrado menos 3x fuera igual a esta función. Es algo como que se utiliza para simplificar, porque normalmente en todos los reales, casi ningún valor, o sea, los valores absolutos que tienen cambios de signo en la función interna, no lo van a poder derivar.
Porque en ese cambio de signo, salvo... Creo que en casi todos los cambios de signo, salvo algunos que deben tener derivada 0 en ese punto, no lo van a poder derivar. Si tienen algo como x a la 3, creo que valor absoluto de x a la 3, sí, valor absoluto de x a la 3, si no me equivoco, la función es algo así. Digamos, como acá tienen derivada 0, esto es valor absoluto de x a la 3. Como acá tienen derivada 0, por ejemplo, si no me equivoco, creo que lo van a poder derivar, pero no es el caso en la mayoría. Por lo tanto, es más fácil buscar una forma de sacar el valor absoluto que tratar de trabajar con él. El logaritmo que trabajamos es en base E, sí, siempre. Tengo una duda porque a veces toman log como ln para hacer las derivadas. En este curso, Natalia, cuando se escribe log, o yo a veces escribo el logaritmo neperiano, es lo mismo, siempre lo van a ver siempre en base E. Creo que se pone cuando es. Sí, o sea, siempre, en este curso van a trabajar con el base E, no van a trabajar con otro, así que simplemente asuman que es base E. Si no es base E, se les va a explicar casi seguramente, pero con una multiplicación de otros logaritmos, es decir, de constantes, van a poder hacer el cambio de base, entonces no es muy complicado el cambio. Como dice, el problema es en el 1,1e que tenés dos valores de valor absoluto y no hay un intervalo definido. Creo que por eso preguntan. Exacto, en ese de los reales, si no me equivoco, era valor absoluto de A y valor absoluto de X más A. Ahí pueden en realidad definir por partes del intervalo, porque pueden decir, a la izquierda de A, los dos valores absolutos van a ser negativos porque A era positivo. Entonces, a la izquierda de A, en el gráfico, es decir, si esto era menos A, para acá hay un caso, luego entre A y 0 hay otro caso, y luego de 0 más infinito hay otro caso. Entonces, por ejemplo, lo podrían dividir así. El valor absoluto es algo que se va a trabajar muy de la mano con los casos, por eso de que depende de cómo vaya a ser el signo de la función interna. Por lo tanto, siempre van a poder ver los casos así medianamente rápido. Nunca va a ser algo imposible de calcular, ver los casos, pero es algo común decir, bueno, tengo un valor absoluto, ¿a qué se termina evaluando dependiendo de dónde me estoy parando? En este caso, en todo nuestro dominio, el valor absoluto se evalúa en 3x menos 2x al cuadrado. Bueno, seguimos con lo que estábamos. Ahora llegamos a 3 menos 4x sobre 3x menos 2x a la 2. Si hacemos el signo de f' de x, lo podemos ver como el cociente del signo de 3 menos 4x con el de 3x menos 2x al cuadrado. 3 menos 4x se anula en 3 cuartos. Y es negativo en infinito, positivo en menos infinito. 3x menos 2x al cuadrado, como ya sabemos, se anula en 0 y en 3 medios. Y es negativo, negativo, positivo. Es, digamos, el signo opuesto a 2x cuadrado menos 3x. Es esto acá, pero al revés, porque con el valor absoluto le cambiamos el signo. Y haciendo el cociente de estos dos, tenemos, bueno, el 0 no va a existir, en 3 medios tampoco va a existir, porque se anula el divisor. Luego entre 0 y 3 cuartos tenemos positivo, en 3 cuartos tenemos un 0, menos más, acá tenemos menos entre 3 cuartos y 3 medios, acá tenemos más y acá menos. Este es el signo entonces dentro del intervalo en el que estamos trabajando. No, porque arriba tenemos 3 menos 4x, menos 4x tenemos menos más, luego tenemos 3x menos 2x, como tengo menos 2x, tengo menos menos,
y tengo que tener más intervalo en medio. No estoy bastante seguro que es así. Ahí va, genial. Bueno, tenemos entonces el signo de la derivada y vemos que tenemos un cero, que es decir, un máximo o un mínimo, porque como son la derivada creciente y decreciente saben que es un máximo. Los posibles intervalos entonces para que sea invertible, ¿cuáles van a ser? 0, 3 cuartos o 3 cuartos, 3 medios. Y ahora la condición que necesitamos para descartar va a ser que la letra nos dice que f a la menos 1 sea decreciente, ¿no? ¿Cómo elegimos qué intervalo va a ser? Bueno, vamos a plantear qué significa que la función sea creciente acá y decreciente en este otro intervalo y qué significa eso para la derivada. Sabemos que en 0, 3 cuartos, ¿no? Sabemos que este no está incluido y este sí. Sabemos que si x1 es más grande que x2, entonces f de x1, que vamos a llamar y1, es más grande que y2, que es f de x2. Esto es lo que tenemos para nuestra función, esto es lo que tenemos en nuestra función porque es creciente en el intervalo 0, 3 cuartos. ¿Qué significa eso para la inversa? Bueno, sea y1 más grande que y2, ¿no? O sea, estos dos de acá. Tenemos la condición de que y1 es más grande que y2, entonces f a la menos 1 de y1, que es igual a x1, y tenemos que ver cómo se relaciona con x2, que va a ser f a la menos 1 de y2. Y en particular, por el planteo que tuvimos inicialmente de x1 y x2, entonces f de x1 es y1 y f de x2 es y2, que son y1 más grande que y2, tenemos ahora que la función inversa, teniendo esta condición acá, es porque se cumplía esta. Por lo tanto, mantiene la desigualdad como antes. Teniendo que la función f era creciente en este intervalo, la inversa va a ser creciente en ese mismo intervalo. Haciendo el mismo razonamiento, vamos a encontrar que en el intervalo va a ser negativa, en este otro intervalo, en 3 cuartos, 3 medios. ¿Qué va a pasar? Nada, vamos a tener x1 más grande que x2, y vamos a tener de este lado y1 más chico que y2. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso para los que preguntaban por cómo se encontraba el intervalo? No, esto ya es sobre la función f original. La función derivada la usamos para saber que nuestra función f crecía en 0, 3 cuartos, que es esta definición de acá, y decrecía en 3 cuartos, 3 medios, que sería la misma definición, pero con este signo dado vuelta. ¿Por qué no? Me preguntan, Paula, ¿por qué no podemos tomar menos infinito 0 o 3 medios más infinito? Fíjate que nuestra función está definida en 0, 3 medios. Como nuestra definición, como nuestra función está definida en 0, 3 medios, su invertibilidad va a ser en 0, 3 medios. Nuestra función f, digamos, no existe más allá de 0 y 3 medios, por lo tanto no podemos hablar de invertirla en un intervalo que sea fuera de ese. ¿No sería x2 mayor que x1? No. O sea, capaz en algunos lugares lo ven con una notación donde ponen a x2 como el mayor, puede ser, pero yo suelo poner x1, x2 en ese orden. De izquierda a derecha lo leo así. Y bueno, acá tenemos las imágenes. Y luego, fíjense que hacer y1 más grande que y2, sabiendo que era creciente, o sea, nos da que tenemos imágenes x1 y x2 que necesariamente cumplían eso.
Quizás algunos lo ven más claro salteándose este paso primero, o sea, sin usando este paso después. Plantean Y1 más grande que Y2, entonces se preguntan si el inverso de Y1 sería más grande que el inverso de Y2. Bueno, ¿en qué encuentran? Saben que f de f a la menos 1 Y1 tiene que ser Y1. Es decir, esto de acá, f de x1, perdón, tiene que ser Y1. Por lo tanto, como f de x1 tiene que ser Y1 y f de x2 tiene que ser Y2, y tienen este orden, y la función es creciente, por lo tanto, se cumple esta parte de acá debido al crecimiento. Ojo, este intervalo no lo elegimos, en realidad lo descartamos, porque f a la menos 1 termina quedando creciente. Ahora así haríamos el mismo razonamiento en 3/4, 3/2, no inclusivo, inclusive, diciendo, bueno, capaz que hago ahora el otro razonamiento, ¿no? Decimos, sea Y1 más grande que Y2. Entonces, queremos ver si f a la menos 1 de Y1 es más grande que f a la menos 1 de Y2. Perdón, más chico. Porque en realidad buscamos que sea decreciente. ¿Qué vamos a encontrar? Esto de acá, f a la menos 1 de x1, es igual a x1, y esto es x2, y se cumple que f de x1 es y1 y f de x2 es y2, entonces sabemos que acá nos estamos dando la relación f de x1 es más grande que f de x2, y esto solo va a pasar si están relacionados al revés. ¿Por qué? Porque en este intervalo, 3/4, 3/2, es decreciente. ¿Está bien? Entonces, con todo eso, elegimos este intervalo de acá. 3/4, 3/2. Y ahora lo que resta es encontrar el valor de la inversa en 0. Para lo cual voy a tener que borrar esto. Necesitaba parte de eso, ahora que veo. También se va. Dejo escrito que f' de x es igual 4 en 3 menos 4x dividido 3x menos 2x al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que queremos averiguar es f a la menos 1 prima en 0. Como ya conocemos la fórmula, sabemos que esto es 1 sobre f' de f a la menos 1 de 0. Ahora queremos averiguar f a la menos 1 de 0. Entonces tenemos logaritmo de 3x menos 2x a la 2 igual a 0. Y ustedes saben que esto sucede si solo si 3x menos 2x a la 2 es igual a 1. Y esto va a suceder para x igual 1 y nada más. Pasamos para aquel lado, tenemos menos 3 más menos raíz 9 menos 4 por menos 2 por menos 1 dividido menos 4. Y esto les va a dar los resultados. Esto lo estoy haciendo medio rápido porque es cálculo que ya saben hacer. Entonces tengo 9 menos 8 es 1. Invierto el signo, tengo 3 más menos 1 es 1. Y 3 menos 1, 2 medio. Dentro del intervalo que estamos trabajando, que va a ser 3/4, 3/2, un medio no se encuentra, por lo tanto este lo descartamos. Nos quedamos con este. Entonces, evaluar, o sea, f a la menos 1 prima de 0 va a ser
1 sobre f' de 1, que es igual a 1 sobre f' de 1. Si nos fijamos acá, cuando evaluamos el 1, ¿qué tenemos? Tenemos 3 menos 1, es decir, 1, y luego tenemos 3 menos 1, es 1, por lo tanto esto es igual a 1. Y con todo eso, llegamos a la opción, ¿por qué me dio mal? Me falta un menos. ¿Dónde me falta un menos? Ah, el de arriba es menos 1, perdón. 1 sobre 3 menos 4 es menos 1, dividido 3 menos 2 que es 1, esto es igual a menos 1. Ahora sí. Pregunta Tomás, ¿por qué no pertenece al intervalo? Un medio no pertenece al intervalo porque definimos la derivada según los requisitos de la letra que nos decía la derivada tenía que ser decreciente. Y vimos que era decreciente sobre el intervalo 3 cuartos, 3 medios. Y un medio es 2 cuartos, que está a la izquierda de 3 cuartos, ¿está bien? Es decir, 1 pertenece a 3 cuartos, 3 medios, pero un medio no pertenece a 3 cuartos, 3 medios. Por lo tanto, es por esto que nos quedamos con el 1. La inversa de la función nunca la encontramos. No fue necesario para lo que estábamos haciendo. Eso es la magia de esta definición de acá, ¿no? F a la menos 1' de x es 1 sobre f' de f a la menos 1. Nos sirve cuando quizás sea fácil encontrar la derivada y la inversa en un punto en particular. Porque capaz que encontrar la inversa por un punto genérico era muy complicado. Y de esa forma lo que hicimos fue sortearlo porque encontramos el inverso de 0. ¿Por qué? Porque nos pedían en 0, en ningún otro punto. Si nos pedían para todo el intervalo, bueno, iba a haber ahí que encontrar la derivada la inversa explícitamente. Es necesario ver que si f a la menos 1 es decreciente en este intervalo, ¿no hay un teorema que dice que se define la inversa y también es estricta? ¿Cómo se encuentra f a la menos 1 de 0? Bueno, se le igualás f a 0 y de ahí lo vas a despejar. En cuanto al teorema que plantea, ¿quién plantea? ¿Mateo? Sí, tenés que ver que es del mismo tipo de estricto, ¿no? O sea, la inversa de una creciente, si no me equivoco, es creciente, y la inversa de una decreciente es una decreciente. En particular, o sea, es este cálculo el que te deja decir eso. Hacer todo esto de decir, bueno, y1 más grande que y2, entonces f' de y1, bla, 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 f a la menos 1 de y1. Todo esto es en realidad lo que termina haciendo la demostración. La demostración toma estos dos, dice que son imágenes, como uno es más grande, entonces sus preimágenes tienen que ser más grandes, que es la imagen de la inversa, y por ende terminás quedando con lo deseado. Pero usar el teorema es exactamente lo que pueden hacer. Dicen, usando el teorema, la inversa va a también ser decreciente en este intervalo, porque la función es decreciente, ya saben que se quedan con ese intervalo. Los pasos generales para hacer el ejercicio, los pasos terminan siendo deshacernos del valor absoluto, porque podemos evaluarlo en todo el intervalo. Luego de eso, estudiamos la derivada de f de x, habiendo sustituido el valor absoluto. Buscamos cómo crece y decrece la función f, estudiando la derivada. Una vez que sabemos cómo crece y decrece, sabemos en qué intervalo existe la inversa y es decreciente, que va a ser en 3 cuartos, 3 medios. Luego aplicamos la fórmula f a la menos 1' en 0, haciendo 1 sobre f' de f a la menos 1 de 0. Para encontrar f a la menos 1 de 0, igualamos la función f de x a 0 y despejamos. Y de este otro lado, luego sustituimos en la derivada el valor de la inversa que nos había dado 1. Perdón, nos había dado 1 acá.
La clase de lunes la voy a subir hoy. Tuve temas con la computadora porque estaba arreglando la otra clase y me quedó consumiendo toda la noche haciendo el video. Todavía no lo subí ni siquiera. Da. Pero bueno, estaba pidiendo a alguien el 2.5 Ignacio y Santiago, así que ahora lo hacemos. ¿Quedó alguna consulta sobre este? Parece que no. No, no. Bien, bien. Genial. El 2.5, creo que el posible error al que hayan llegado, que es un cambio de signo, termina siendo un cambio de signo, es debido a una maldad, entre muchas comillas, que es para que no caigan en la trampa de pensar que el problema es más fácil de lo que realmente es. 2.5. En el 2.5 definen la función e a la x menos c a la menos x dividido 2. Y yo les comento, Esta función es lo que más adelante, sí, está definida más adelante, esto es el seno hiperbólico de x. Tal como hay seno hiperbólico, hay coseno hiperbólico, tangente hiperbólica y secante hiperbólica. Todas tienen sus funciones exponenciales. Pero, ¿qué es lo que tenemos que trabajar ahora? Nos piden encontrar f de x igual g a la menos 1, evaluado en 1 más seno de x. O sea, sabiendo esto, nos piden hallar f', perdón, vamos a escribirlo, nos piden hallar f' de pi. ¿Está bien? Gracias por el recordatorio. Como siempre, empiezo de vuelta y ustedes se unen. Nos piden encontrar f' de pi, ¿no? ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, f' de pi va a ser igual a que a g a la menos 1 de 1 más seno de pi primo, ¿no? Entonces eso que va a ser g a la menos 1 primo de 1 más 0, o sea, de 1. ¿Está bien? Y bueno, como ya conocen la fórmula, eso va a ser 1 sobre g' de g a la menos 1 de 1. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Por qué de 1, profe? Porque 1 más seno de pi y seno de pi es 0. Bien, bien. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Todos están de acuerdo y nadie va a decir que no. Bueno, esto no está bien. Exactamente, eso está mal, como dice Mateo. ¿Por qué? Porque a la hora de derivar no pueden simplemente evaluar este seno de pi y decir, perfecto, el seno de pi es 0, entonces es g a la menos 1 prima de 1, uso la fórmula y estoy. ¿Qué sucede acá? Acá nos están pidiendo g a la menos 1 prima de una composición. ¿Y qué hay que hacer con la composición? Regla de la cadena. Entonces, importante decir mal. No se confundan con eso, que es como un truco barato, algo sencillo que siempre se va a preguntar porque es crucial ver si lo entendieron. Lo que hay que tener en cuenta es f de x, ¿no? ¿Qué es? Es g a la menos 1 prima, es g a la menos 1 primo, evaluado en 1 más 0 de x, que va a ser igual a que la derivada de 1 más seno de x, que va a ser coseno de x, por, ahora sí, g a la menos 1, perdón, esto en realidad tiene que ir así los paréntesis, coseno de x por g a la menos 1, prima, ahora sí, evaluado en 1 más seno de x.
¿Está bien? Esa es la diferencia. Acá el primo engloba a toda la función. Cuando llevan a cabo la regla de la cadena, el primo queda solo englobando a G. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió por qué esto está mal? Volvemos con lo que estábamos diciendo. Esta primera expresión es apurarse y evaluar todo de una, que es lo que no tienen que hacer, ¿no? Porque ¿qué sucede? Acá lo que está sucediendo, si le ponemos un paréntesis enorme a esto que nos faltó, están pensando f' de pi, ¿no? Que acá está definido f de x, es g a la menos 1, como está acá, de 1 más seno de, acá era seno de x, pero ahora estamos evaluando en pi, por lo tanto es 1 más seno de pi, y derivo todo de eso. Lo que está sucediendo es que se pueden apurar y pensar, seno de pi es 0, por lo tanto, 1 más seno de pi va a ser 0, que termina siendo 1. Entonces piensan, g a la menos 1' evaluada en 1. Y para eso tienen la fórmula 1 sobre g' de g a la menos 1 evaluada en 1. ¿Dónde está el error? Acá está el error. El error está en pensar que pueden evaluar de una. Tienen una composición de funciones. Y ustedes saben que cuando tienen que derivar una composición de funciones hay que usar la regla de la cadena. Por lo tanto, la forma correcta de pensar es f' de x es g a la menos 1 evaluada en 1 más seno de x, todo eso primo, ¿no? La regla de la cadena que dice, la derivada de lo de adentro, es decir, la derivada de 1 más seno de x es coseno de x, multiplicamos por la función derivada evaluado en lo que estaba evaluando antes. Entonces queda g a la menos 1, que esa es la función, prima, evaluado en 1 más seno de x. ¿Está bien? ¿Quedó alguna duda de por qué termina siendo así? Natalia bien, Lucas bien, Nahuel también, hay alguien más que había preguntado. Bueno, preguntaba Natalia entonces cómo fue la duda. ¿Qué no te convence de todo el enunciado? ¿Están viendo bien? Porque yo en mi cámara como que, bueno. ¿Por qué queda g a la menos 1 derivado por coseno? Pregunta Natalia. ¿Qué es lo que sucede? No tienen que pensar en apurarse y evaluar las funciones cuando le dan, por ejemplo, f' de pi. Porque ¿qué es f de x? Es g de 1 más seno de x, ¿no? Entonces, g a la menos 1 de 1 más seno de x, cuando le aplican la regla de la cadena, ¿te recuerdan cómo es la regla de la cadena? Lo de adentro lo saco derivado y lo multiplico por la derivada de la función evaluado en lo que estaba originalmente. Es decir, acá para hacer la regla de la cadena pueden considerar g de x es una de las funciones y la otra de las funciones que están derivando es qué buen nombre para función tengo, h de x igual g a la menos 1, perdón, 1 más seno de x, ¿no? Más seno de x. Acá lo que están derivando entonces es, ustedes están buscando g a la menos 1 de h de x primo. Eso es lo que están pensando. Capaz mejor aún. Vamos a llamar d, no, d de x tampoco es un buen nombre. ¿Por qué no me enseñaron más nombres para funciones? P de x va a ser igual a g a la menos 1 de x. ¿Está bien? Entonces, esta expresión de acá, f' de x termina siendo p de h de x. ¿No? Cuando nosotros queremos derivar p de h de x, hay que usar la regla de la cadena, que nos queda h' de x por p' de h de x. Y es lo que tenemos acá. Coseno de x es la derivada de h de x, es decir, la derivada de 1 más seno, que es coseno.
porque el 1 se va y seno se deriva en coseno. P', ¿qué es? G a la menos 1'. Y h de x es 1 más seno de x. Yo lo veo como si estuviera derivando una multiplicación. Claro, pero no estamos derivando una multiplicación, es una composición. Capaz, un truco que a veces suele ayudar para entender es cambiar de nombre las cosas. Por ejemplo, si pensamos g a la menos 1 como otra función p, y 1 más seno como otra función h, quizás ahí se ve mejor. Pero bueno, es importante que entiendan por qué este no es el caso y este sí. Esto es lo que ahora tenemos que averiguar cuánto vale. ¿Puedo borrar esto que acabo de escribir? ¿O hay alguien que lo necesite? Sí, bien. Perfecto. Y ahora sí tenemos que usar esto para encontrar la derivada del pi. Muy bien, entonces, f' de pi, ¿qué va a ser? Va a ser esta función evaluada en pi. Es decir, coseno de pi, que esto es menos 1, por g a la menos 1'. Y ahora sí usamos la fórmula de g a la menos 1'. ¿Cómo va a ser? Va a ser 1 sobre g', porque recuerdan la fórmula de siempre, que f a la menos 1' es 1 sobre f', evaluado en f a la menos 1 de x. Evaluado en g a la menos 1 de pi. Y cuando evaluamos 1 más seno de x en pi, ¿qué tenemos? Bueno, hagamos 1 más seno de pi. Eso lo escribí muy chico, no van a ver nada. G a la menos 1 evaluado en 1 más seno de pi. ¿Está bien? Ahora lo que nos interesa entonces, el seno de pi sabemos que es 0. Esto vale 0. Nos interesa entonces, buscamos g a la menos 1 de 1. ¿No? Derivar esto es sencillo, que les va a quedar, perdón, sí, me di cuenta de lo que pasó. Esto parece 1 menos coseno, pero no es 1 menos coseno, esto es menos 1. Es igual. Me di cuenta que escribí medio feo. Buscamos ahora g a la menos 1 de 1, ¿no? Derivar esto, que lo necesitamos hacer acá, no va a ser muy complicado, ¿no? Porque es la suma de dos exponenciales, seno hiperbólico primo va a ser igual a e a la x más e a la menos x sobre 2. Eso es muy fácil. Y bueno, spoiler, los senos hiperbólicos se parecen mucho a los senos normales, y esto es coseno hiperbólico. Bueno, entonces ahora buscamos g a la menos 1 de 1, es decir, tenemos que igualar esto a 1. Buscamos x tal que e a la x menos e a la menos x dividido 2 sea 1. ¿Está bien? Ahora les pregunto, ¿a alguien se le ocurre un truco para encontrar esto? Porque así como lo están viendo, espera que escriba un poco más grande. Así como lo están viendo, yo les comento para los que saben un poco más de álgebra lineal, e a la x y e a la menos x son linealmente independientes, es decir, no pueden multiplicarlo por un entero tal de que se cancelen entre ellos. Hay un pequeño truco que vamos a tener que usar para encontrar qué es lo que realmente vale. Me dicen sacar e a la x del factor común. Se puede hacer eso, pero en realidad lo que terminás ahí es con e a la x por 1 menos e a la menos 2x dividido 2. Tampoco te soluciona mucho. Aplicar logaritmo a ambos lados se podría hacer, pero el problema es que la suma dentro del logaritmo no se simplifica.
El producto dentro del logaritmo sí se simplificaría como la suma, pero no es el caso. Les comento que lo que vamos a hacer es un cambio de variable. Vamos a decir z va a ser ahora e a la x, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? En verdad, e a la x menos e a la menos x termina siendo z menos z a la menos 1. ¿Por qué? Porque pueden ver e a la menos x como e a la x a la menos 1. ¿Está claro? Le estamos cambiando el nombre, sí, sobre 2 igual 1. Le estamos cambiando el nombre a la variable para encontrar los posibles valores. ¿Qué parte puedo borrar? Porque necesito escribir un poco más. Y me quedo sin espacio rápidamente. Profe, una pregunta. Sí. Que ahí lo que estás buscando es la inversa de G en 1. Sí, en 1. En 1, pero la inversa no es, o sea, la que pusiste ahí no es G, la que igualaste a 1. Sí, pero estamos buscando la inversa de G en 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos? G de X lo igualamos a 1 y despejamos X. ¿Porque qué significa eso? Significa que cuando encontramos X, tal que cuando lo ponemos en estos lugares, nos da 1. ¿Está bien? Es lo mismo que decir, si ponemos G a la menos 1 de 1, que es lo que estamos averiguando, acá, nos va a dar 1. ¿Está bien? Ahí va, gracias. Perfecto. Entonces voy a borrar esto para seguir el planteo. Porque ¿qué tenemos? Tenemos entonces, lo que necesito es, vos te vas, tenemos, esto también lo tengo que borrar. Ahora tenemos z menos 1 sobre z dividido 2 igual 1. Entonces acá vamos a hacer un poco de despeje y tenemos z al cuadrado menos 1 dividido 2z igual 1. Y de acá sacamos z al cuadrado, vamos a pasar por acá y luego restando tenemos z al cuadrado menos 2z menos 1 igual a 0. Y haciendo la fórmula que escribí la llamada, tienen, ¿dónde lo tengo escrito? 1 más menos raíz de 2. Z es igual a 1 más menos raíz de 2. ¿Está bien? Acá tenemos los dos valores, perdón. El cuadrado donde salió de tomar denominador común entre z, con z y 1 menos z. 1 sobre z, perdón. Ahí tomando denominador común, este z queda multiplicado y el z que estaba dividiendo los dos términos ahora pasa para abajo, como este 2z, pasa multiplicando y luego restando por este lado y tenemos un polinomio común y corriente. Usan Bhaskara para saber cuál es el valor. Z va a tomar los valores 1 más menos raíz de 2. ¿Qué es lo que pasa ahora? Nosotros tenemos que recordar que Z no es cualquier cosa, es e a la x. Sabemos que e a la x es entonces igual a 1 más menos raíz de 2. ¿Y qué pasó acá? Tenemos la posibilidad de e a la x igual a 1 menos raíz de 2. Estamos igualando e a la x a algo negativo. Por lo tanto, la opción de menos se va a descartar. Porque es un artefacto que se creó cuando hicimos este cambio de variable. Es decir, acá se estaba como simplificando el problema a puntos que quizás se distorsiona la realidad. Por lo tanto, hay que pasar un filtro y decir, bueno, las soluciones negativas no van a existir. ¿Por qué? Porque e a la x no puede ser negativo. Entonces, por ese motivo, menos raíz de 2 desaparece como opción. Y luego, despejando un poco más, aplicando el logaritmo en ambos lados, tenemos que x es igual al logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2. ¿Está bien?
Lo que resta ahora es, bueno, esto es g a la menos 1. Entonces, g a la menos 1 de 1 es logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2. Pregunta, ¿por qué aparece el 2z restando? Fíjate que tenemos z cuadrado menos 1 sobre 2z igual a 1. Multiplico ambos lados por 2z y tengo z al cuadrado menos 1 igual a 2z. Entonces ese 2z lo paso restando a este otro lado y tengo z cuadrado menos 2z menos 1. Y después pregunta, ¿cómo es lo de sacar el negativo? Bueno, este fue, nosotros estábamos averiguando z, pero z en verdad no era lo que queríamos averiguar. Nosotros queríamos averiguar e a la x. O sea, ¿qué valor de e a la x nos iba a dar el resultado que buscábamos, que era 1? ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes resuelven para z, encuentran que z vale 1 más menos raíz de 2. Pero 1 menos raíz de 2 es negativo. Si permitimos la opción z igual 1 menos raíz de 2, cuando deshacemos el cambio de variable, ¿qué tenemos? Tenemos e a la x es igual 1 menos raíz de 2. No podemos definir eso. ¿Por qué? Porque luego, cuando hacemos el logaritmo, tendríamos x igual al logaritmo de un negativo. No existen los logaritmos, o sea, no definimos el logaritmo de los negativos. ¿Está claro? Por eso, ese es el tema. La solución de 1 menos raíz de 2 surge porque simplificamos el problema. El hacer el cambio de variable, es decir, nos separamos del problema original y resolvemos uno parecido y luego adaptamos las soluciones. El adaptar las soluciones es decir, bueno, el negativo no sirve. ¿Por qué? Porque e a la x nunca podría ser negativo. Bueno, y ahora lo que falta entonces es evaluar lo que ya tenemos. Porque ¿qué hay ahora? Hay 1 sobre g' de logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2. Y bueno, va a ser 1 sobre 2 sobre... Porque g' es g'... Perdón, no. Esto no es 2 sobre... Si lo hacemos así no es. Esto es e al logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2 menos e a la menos logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2. Todo esto dividido 2. Perdón, es la derivada, esto es un más. Ya todo esto no necesito el espacio. Entonces, esto de acá, ¿qué termina siendo? Termina siendo 2 sobre e al logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2, eso es 1 más raíz de 2. Profe, ahí falta el coseno de pi multiplicando, que era menos 1. Muy bien. 1 más raíz de 2. ¿Y qué pasa? El menos del logaritmo lo vamos a pasar adentro haciendo el inverso. Entonces tenemos más e al logaritmo neperiano de 1 sobre 1 más raíz de 2. Entonces acá tenemos 2 sobre 1 más raíz de 2 más 1 sobre 1 más raíz de 2. Y bueno, despejando de acá tienen 2 más 2 raíz de 2 dividido 1 más raíz de 2 al cuadrado más 1. ¿Y cómo les queda? Le queda 1 más 2 más 2 raíz de 2. Porque le queda raíz de 2, 2 raíz de 2. Más 1, no me equivoco, que se le queda 4 más 2 raíz de 2. 4 más 2 raíz de 2. Que lo pueden simplificar a 1, perdón, el menos todavía. Que lo pueden simplificar a 1 más raíz de 2 dividido 2 más raíz de 2. Menos. Y si cruzamos los dedos y no me olvidé ningún signo de menos, esa es una de las opciones.
es la opción B. No es la opción B, es la opción A. Que no tengo la solución a esa parte, pero es la correcta, ¿no? La opción A. Menos 1 más raíz de 2. Sí, bien, bien, bien. Pregunta Natalia, ¿cómo pasaste de E a 2 sobre todo eso? De acá para acá, ¿estás diciendo? O de acá para acá. Acá vamos a ver. De acá seguimos acá, porque hasta que no me compre un pizarrón que ocupe toda la pared del cuarto no voy a poder. Voy a tener que seguir borrando y haciendo caminos medio extraños para las cuentas. ¿Cómo pasamos de acá para acá? Bueno, acá tenemos 1 dividido, esto, todo lo de arriba dividido 2. Por lo tanto, como el 2 está dividiendo el divisor, el 2 pasa multiplicando. E a la logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2, como E y logaritmos son inversos, tengo 1 más raíz de 2. Y acá tengo E a la menos logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2. Tengo que sacar el menos. ¿Qué hago? Lo paso como un exponente a lo que está dentro del logaritmo. Entonces tengo 1 más raíz de 2 a la menos 1. Es decir, 1 sobre 1 más raíz de 2, porque es el inverso. Entonces luego, ahora sí, este E y este logaritmo son funciones inversas, por lo tanto puedo deshacerlos y quedarme con 1 sobre 1 más raíz de 2. Tengo esto acá, y estas son cuentas básicas y llegan al resultado. Dios mío, ¿eso es un 2? ¿Quién me quiere engañar? Más. Bueno, fue un montón este ejercicio. ¿Quedó alguna duda? ¿De dónde el 1 ese que ponés? E a la 1 sobre el logaritmo, no, al principio. En la primera que hiciste en negro. Abajo. Derecha. En negro allá. ¿Este? Sí. Es por la fórmula de la derivada que habíamos llegado. La fórmula de la derivada de la inversa es 1 sobre G'. Ta. Es la menos 1. Ese 1 es este. Este de acá es este. Ahí va, o sea, abarca todo eso. Todo esto es lo de Ahí abajo. va. ¿Alguna otra duda? Parece que no. Muy bien. Pero recuerden, ya sé que hicimos mucho, pero en realidad lo más importante en mi opinión acerca del ejercicio era lo del principio. Es decir, no se dejen engañar por derivar por evaluar las cosas muy rápido. Tienen que acordarse de la regla de la cadena. Bueno, parece que no quedan dudas, seguimos entonces. ¿Te matan en un parcial con esto? Es lo más complicado, creo. O sea, si en un parcial preguntan esto, yo, en mi opinión, lo que creo es que lo más importante que querían llevarse era lo del principio, que yo les mencionaba que lo considero lo más importante. Lo de la regla de la cadena. No hay que ser apurados y valoren cualquier cosa. Lo de la regla de la cadena es importante y por eso se hace tanto énfasis. No pueden, porque van a derivar un montón. Si ustedes piensan que están derivando mucho este año, este semestre, las materias que vienen se van a caer de espaldas porque van a derivar como infelices. Por lo tanto, es importante que tengan claro cómo se usa la regla de la cadena y cuándo. Después el siguiente paso que podría ser medio complicado era este de acá, es decir, z igual a x. Pero eso va a ser un truco al que seguramente se vayan acostumbrando a medida que siguen avanzando, que es, bueno, cambian el nombre de un problema, que es un cambio variable en este caso, para así luego llegan a una solución que cuando deshacen el cambio de variable tienen que adaptar. Esto es algo bastante común, un cambio de variable así para calcular algo. Es como cuando les plantean un polinomio, pero los grados son, por ejemplo, en vez de ser 2, 1 y 0 para poder usar Bhaskara, los grados, por ejemplo, pueden ser 6, 3 y 0. ¿No? Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo hago? Pueden tomar un cambio de variable que dicen x a la 3, ahora es z. Y ahí sí tienen un polinomio de segundo grado con el cual pueden hacer Bhaskara.
Eso es exactamente lo mismo, salvo que acá es una exponencial. Perdonen por eso, pero tengo que limpiar un poco el borrador, porque si no, me arrastra mugre. ¿Cómo llegaste a la primera flecha? Que podía hacer eso. Si te acordabas, preguntabas, si no, perdón. La parte que tenía el -2 más 2 raíz de 2 arriba. Menos ¿Cómo 2 hiciste? más 2 raíz de 2 arriba. Estaba como acá, ¿no? Menos 2 más 2 raíz de 2. Y abajo dividido 4 más 2 raíz de 2. Ah, era... O sea, habíamos llegado a toda la fórmula que nos quedaba 2 sobre e al logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2x más e a la menos logaritmo neperiano de 1 más raíz de 2x más raíz de 2. Bueno, esto No, es... sí, era mucho más adelante igual. Sí, pero o sea, esto te quedaba 2 sobre, menos acá, 1 más raíz de 2 más 1 sobre 1 más raíz de 2. Va, el siguiente paso. Acá te quedaba, sacá factor común, 1 más raíz de 2 para ambos términos, ¿no? Este término ya tiene divisor 1 más raíz de 2. Multiplicás y divisas este por 1 más raíz de 2. 1 más raíz de 2 al cuadrado te queda 1 más 2 raíz de 2, ¿no? Entonces lo que pasás a tener es 2 sobre 1 más 2 raíz de 2 más 2 más 1. Este 1 es el original de acá y esto es el cuadrado de esto sobre 1 más raíz de 2. Esto es todo el divisor, ¿no? Y bueno, ahora el divisor del divisor lo pasas multiplicando el denominador y esto lo juntas todo. Entonces te queda 2. 2 por esto te queda 2 más 2 raíz de 2. Ahí va. Menos. Y lo de abajo simplificando te queda 4 más 2 raíz de 2. Muchas gracias. De nada. ¿Qué memoria? Arriba a la izquierda multiplicado por 1 más raíz de 2. Ah, pero mostrame el mensaje nuevo. Hago la sección 3. Sí, cómo no. Les cuento un poco del que falta de hiperbólicas. Bueno, ese en realidad les comento un poco más las identidades hiperbólicas, que es, bueno, las reglas, por ejemplo, seno hiperbólico derivan a coseno hiperbólico, que deriva a seno hiperbólico, a diferencia de seno, coseno, menos seno, como es en la trigonometría normal. Luego la tangente hiperbólica se define igual que la tangente normal. Algo más que le da... Bueno, un comentario sobre la parte 6, que quizá les cueste. Van a llegar a la definición de arco seno hiperbólico, arco tangente hiperbólica y arco coseno hiperbólico. Y seguramente pueden llegar a una composición de funciones que es tipo, permiso que les digo una. Por ejemplo, van a llegar a 1 sobre coseno hiperbólico de arcoseno hiperbólico de x. Y puede pasarles que acá se queden medio trancados, pero la forma más fácil, de acá salen porque en realidad la solución les dice 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1. O más 1, no me acuerdo. La solución para eso era usaban coseno hiperbólico cuadrado de x. ¿Cómo era? ¿Era menos o era más?
menos seno hiperbólico cuadrado de x igual a 1. Usando esto, podrían pasar despejando para el otro lado, y coseno les quedaba raíz de 1 más seno hiperbólico cuadrado de x. Entonces, coseno de h, evaluaban esto, les quedaba raíz de 1 más seno hiperbólico al cuadrado de arco seno hiperbólico de x. Esto de acá les queda, es igual a esto, ¿no? Despejando coseno hiperbólico de acá. Usando eso, ahí sí van a poder llegar a que esto de acá les va a quedar x cuadrado. Y ahí llegan a las fórmulas de la solución. Porque si no, posiblemente se trancaban acá y no llegaban. A esto van a llegar haciendo cuentas con la regla de la derivada, ¿no? De 1 sobre f a la menos 1, sobre f' f a la menos 1. Con eso van a llegar acá. Y está bien. O sea, si alguien les pregunta, tiene que decir que está bien porque siguen las fórmulas. Pero si quieren despejar un poco más para llegar a lo que les plantea la solución, tienen que usar esta identidad y despejar y quedan ahí. Bueno, hecho el tip, pasamos a la sección 3. Con el del teorema, el 1 del 3, de la parte 3, necesitan ayuda con el el teorema de Lagrange, o esa en realidad lo pueden hacer bien y no necesitan ayuda. Si no, hacemos un comentario de eso y seguimos con los otros. Si no, ya pasamos más al final con el 3, el 4 y el 5. Bueno, comenten. Bueno, les leo como dice el 3.1. El 3.1 nos pregunta, investigue si las siguientes funciones satisfacen o no las hipótesis del teorema de Lagrange en los intervalos indicados. En caso afirmativo, hallar algún valor intermedio que verifique la tesis del teorema. ¿Cuáles son las hipótesis de Lagrange? Hipótesis de Lagrange. Bueno, lo que nos pide hacer es f continua, f de x continua en AB cerrado, eso es importante, en AB cerrado tiene que ser continua, y luego nos pide f de x derivable en el abierto AB. Esas son las condiciones que va a pedir el teorema de Lagrange. Y estoy tratando de acordarme cuál de los dos era, porque ahora tengo dos en mente. La tesis del teorema va a ser, debería acordarme esto, pero me va totalmente. Es el de C. Sí, se define una. Ahí va. Y nos dice entonces, existe un C perteneciente al abierto, AB, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A dividido B menos A. Esto de acá que están viendo es en realidad la pendiente de todo el intervalo. Es decir, toman todo el intervalo, ¿no? Supongan que la función hace algo así y llega hasta allá. Bueno, toman esto, es decir, esta de acá, permiso, pum. Es decir, unen punto con punto y toman eso como la pendiente. ¿Qué es lo que sucede acá? Les dice, bueno, si la función es continua en el cerrado y derivable en el abierto, entonces necesariamente existe un punto en el que se igualan esto. Va a ser un punto como por ejemplo este, en el que la tangente va a ser paralela a la unión de estos dos puntos. Si esto es A, esto es B, y esto es f de A, B, perdón, esto es f de A.
Lo que van a tener que hacer, bueno, va a ser ver la continuidad de las funciones que le da en cada uno de esos puntos, y luego van a tener que ver la derivabilidad. Por ejemplo, un comentario interesante capaz va a ser el del caso de raíz cúbica de x, ¿no? En menos 1, 1. ¿Qué pasa? Ustedes pueden decir, bueno, la función raíz cúbica va a ser siempre continua, perfecto, es continua en el cerrado sin problema. ¿Es derivable? Bueno, f' de x. Esto es x a la 1/3, por lo tanto es 1/3, 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado. Esto es lo que le da la derivada. ¿Qué sucede? En 0 no existe la derivada. En 0, es decir, llegan a 0, entonces no existe f' de 0. ¿Por qué? Porque tendrían 1 sobre 0. ¿A qué se debe eso? Bueno, la función raíz cúbica de x tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Acá para arriba, acá para abajo. Entonces, ¿qué pasa? En este punto, digamos, la función es en 0, la función es totalmente vertical, ¿no? Totalmente para arriba. Entonces, cuando tienen que encontrar un valor para f', f' sería infinito, porque la pendiente es nada, es así. Si hacen la definición, estarían dividiendo entre 0, o sea, el pendiente en este punto es un número dividido entre 0. Por lo tanto, no existe. Tengan cuidado que eso no significa que no pueda existir un C perteneciente a B tal que f' de C sea igual a esto. ¿Qué pasa? Si intentamos buscar ahora, es decir, no está en raíz cúbica de x, no está en hipótesis, no está en hipótesis de Lagrange. Igual así, podemos intentar encontrar, se corta en un minuto, bien. Vamos a intentar encontrar, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? Tenemos 1/3, 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado, igual a... Y ahora tenemos que ver cuánto vale esto. F de b es la imagen de 1, 1 menos la imagen de menos 1, entonces más 1, dividido b es 1 menos menos 1 es igual a 1, y bueno, en realidad buscan 1 sobre raíz cúbica de x al cuadrado igual a 3, 1/3 igual a raíz cúbica de x al cuadrado, x es igual, más menos raíz de, 1/3, no, raíz de 1 sobre 27. ¿Qué sucede? Es, digamos, como medio contradictorio capaz, pero no lo es realmente. No están las hipótesis de Lagrange debido a que no tenemos la derivada en todos los puntos, te lo advierto, pero de igual forma van a poder encontrar un punto en el que se cumple la tesis de Lagrange. Eso es lo importante de las hipótesis. La hipótesis dice, ¿se cumple esto? Entonces también se cumple esto. Si no se cumple esto, no pueden decir absolutamente nada. Porque no está en la hipótesis, entonces la tesis no saben, no importa, no significa nada. Ahí está. No me acuerdo quién había hecho la pregunta esa antes de que se terminara. ¿Te animás a repetir? Porque no me acuerdo. Estaba leyendo de vuelta la duda y justo se me cerró. Si yo compruebo los dos puntos de la hipótesis, ¿sí? ¿Sí? O bueno, en realidad el ejercicio pide demostrar si cumple o no las hipótesis y en caso de cumplirlas, encontrar tal punto en el que se cumple la tesis. En particular, en realidad este ejercicio lo terminaban acá, ¿no? Dicen, raíz cúbica de x no está en hipótesis de Lagrange. Adiós.
Yo en realidad les mostré nomás cómo f' de C igual a f de B menos f de A sobre B menos A se cumple, aunque no estén las hipótesis. O sea, para estar en las hipótesis de Lagrange van a tener que poder hacer, pueden derivarla o pueden demostrar que es derivable para cualquier punto o con el límite. Lo más fácil va a ser la van a derivar porque difícilmente les toque una función que no es derivable en ningún lugar, les va a quedar que no es derivable en un punto, seguramente. Acá lo que dice fue, se deriva, se busca en el intervalo si está definida siempre. En los casos que tienen más o menos infinitos no van a estar en la hipótesis de Lagrange, por lo tanto no queda definido. O sea, no están en la hipótesis de Lagrange, entonces no se puede afirmar la tesis. Exacto, te fijas en si es derivable en el intervalo. Tiene que ser derivable en todo el abierto, ¿no? Los extremos pueden no ser derivable. Por ejemplo, si esta función se la definía con 0, si se tomaban raíz cúbica de 3, de raíz cúbica de x en 0, 1, ahí sí estaban en las hipótesis. ¿Por qué? Porque existía la derivada para todo o sea, era continuo en todo el cerrado y en el abierto era derivable. ¿Por qué? Porque el 0 no estaba incluido en el intervalo. O sea, Brian, al saber que se cumplen las hipótesis, inmediatamente se cumple la tesis por el funcionamiento de los teoremas. Luego, en realidad, la letra les pide encontrar dónde se cumple la tesis, que eso es tan fácil como igualar la derivada al número que le da esta cuenta y ver cuánto vale x. Primero hay que ver cómo comprobar lo de la continuidad, ¿no? Sí, a esta altura del curso, por ejemplo, pueden decir raíz cúbica de x es continua por composición de funciones continuas, raíz cúbica es una función continua, y bueno, y x también, si quieren verlo así, por lo tanto les queda continua. Vimos, por ejemplo, que todos los polinomios eran continuos, los cocientes son continuos, salvo para cuando el divisor se anula, ahí hay que ver. ¿Qué más? Exponenciales son continuas, logaritmos son continuos para positivos distintos de 0, productos siempre continuos, producto de continuos es continuo y tal, algo así. Acá ya pueden decir raíz cúbica de x es continuo. Pero está. Bueno, el siguiente ejercicio en realidad les plantea unas gráficas. Ustedes lo que tienen que ver es el cambio en la gráfica, ¿no? Si la gráfica está bajando, la original, entonces tienen que chequear que la derivada esté por abajo de 0. O sea, quizá les ayude en las gráficas de derivadas, simplemente hagan rectas en el 0, en el eje de las Y, hagan rectas en el 0 porque no están dibujados, y vean cómo se ven los cambios de signo, ¿no? La solución en el 3.2, si numeran así los cuadrados, si numeran 1, 2, 3, 4, 5, 6, las derivadas les quedan 6, 4, 5, 2, 3, 1. Es verdad que no están en las respuestas, pero les quedan así, ¿no? Tipo, acá están Fs. F'. El 1 va con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3. Quizás les ayude, como les digo, tipo, en este gráfico, marquen el 0, ¿no? Porque en sí de la derivada lo que más les importa es el signo. Ustedes quieren saber si la derivada es positiva o negativa. Porque si la derivada es muy positiva, bueno, lo que saben es que la función va a crecer un montón. O sea, pero si la derivada es positiva apenas, también va a crecer. Capaz no tanto, pero saben que va a crecer. Por eso, en realidad, a lo que voy es, en un ejercicio como este les importa más el signo de la derivada que toda su gráfica. Bueno, también tienen que ver las raíces.
que va de la mano con el signo, ¿no? Si ven un 0 en la gráfica de la derivada, bueno, claramente tiene que tener un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Bueno, y hacemos el último, vamos a terminar con el 3 de esta parte. ¿Ya tienen eso? Así lo puedo borrar. Pues es verdad que no está en el coso de soluciones. Sí, genial. Bien. Se lo piden entre ustedes en le falta. Terminamos con el 3, es el 3, 3, que nos da la función f de x, igual 1 menos raíz cúbica de x al cuadrado. Y nos dice f de 1 igual a f de menos 1 igual a 0. Y luego nos dice que f' de x distinto de 0 para todo x perteneciente al intervalo, perteneciente a R. Y explicar por qué no contradice el teorema de Rolle. No contradice a Rolle. Contradice Rolle. Primero que nada, ¿qué es el teorema de Rolle? Capaz alguno no se acuerda. El teorema de Rolle nos dice f definida en AB, y también tienen que f de A igual a f de B. Entonces, existe C, tal que f' de C es igual a C. Si se fijan, el teorema de Rolle es en realidad un caso particular del teorema de Lagrange. ¿Por qué? Porque si f de A es igual a f de B, ustedes siempre tienen f de C igual a f de B menos f de A, que esto es 0, medido de menos A. Pero lo de arriba les queda 0, entonces todo esto es 0. En realidad el Rolle es un caso particular de Lagrange. ¿Qué les está diciendo? Bueno, si tienen una función de continuo y derivable, en todo el intervalo, continuo en el cerrado y derivable en el abierto, con extremos con igual imagen, entonces necesariamente tienen un máximo o un mínimo o un punto de inflexión en el medio. Sí, una anulación de la derivada. Y ahora nos pregunta por qué esto no contradice a Rolle. Tenemos f de 1 igual a f de menos 1 igual a 0, f' de x nunca vale 0, ¿no? En todo el intervalo no va a valer 0. Es decir, no tendríamos esto. Bueno, lo que sucede, si encuentro mi otro marcador, lo que sucede es, vamos a calcular la derivada de 1 menos raíz cúbica de x a la 2, y vemos que f' de x es igual a, bueno, esto es menos x a la 3 medios, no, es menos x a la 2 tercios, que es igual a 2 tercios menos 2 tercios 1 sobre raíz cúbica de x, ¿no? Acá hallamos la derivada. ¿Qué es lo que pasa con esta derivada? Bueno, muy similar al ejercicio que acabamos de hacer, f' de x no existe, bueno, f' de 0 no existe, ¿no? Nunca existe, no, o sea, si tratamos de evaluar en 0, lo que terminamos teniendo es 1 sobre 0, que vemos que no lo podemos definir. Por lo tanto, en 0 no existe la derivada. Eso lo que está haciendo es romper con las hipótesis de Rolle. Rolle pide lo mismo que Lagrange, continua en el cerrado y derivable en el abierto. Por esta parte de acá, f de x no es derivable en todo R. En este punto no tenemos esa derivada. La derivada vale infinito, existe el límite, sí, pero no es un real. Y es parte de lo que necesitamos para poder usar Rolle o Lagrange. Es esto lo que nos dice, bueno,
Y vemos que en realidad esto siempre es menor que 0, si quieren. No, esto siempre es distinto al 0 nomás, es mayor y menor. Porque la única forma de que fuese 0 sería que el divisor, ahí va bien como dicen, la única forma de que esto se anule sería que el divisor, que el denominador fuese 0, no va a pasar nunca porque es una constante, por lo tanto no se anula. Es decir, eso sería como contradecir Rolle. No tenemos nunca un C donde se anule. Pero no es contradecir Rolle. ¿Por qué? Porque f de x no es derivable en todo R. En 0 no la podemos derivar y conseguir un valor. La derivada en 0 de f', o sea, de f' de 0 va a ser infinito. O sea, si hace la gráfica, sería algo así. No sé cómo viene, en negativo y positivo. La gráfica es algo así, ¿no? Una especie de hipérbola. No sé si es una hipérbola, pero se parece. Entonces, acá en 0 no tenemos derivada. No cumplimos con las hipótesis. Por eso es que no contradice Rolle. No, al no estar en las hipótesis del teorema, no se puede decir absolutamente nada de la función. Tenemos una función continua en el cerrado, sí, la función es continua en el cerrado, pero no es derivable en el abierto. Bueno, el abierto ahora es todo R, o sea que no es abierto porque no hay que ver los extremos, pero no es derivable en el abierto R. Por lo tanto, al no estar en las hipótesis, no se puede decir nada de la tesis, por lo tanto, está perfecto que no exista un punto en el que se anule. La gráfica es como un techo. No, debería ser negativo por los positivos y positivo por los negativos, porque esto es negativo, los negativos, por lo tanto negativo y negativo da positivo. Ah, no, pero soy un cora- No, estaba bien. Venía con un menos. Bueno, ¿alguna duda? La función es continua en 0, su derivada no. Su derivada no queda definido en 0. El hecho de que su derivada no existe en 0 es lo que nos permite decir que f de x no es derivable en todo R, no está en hipótesis, no tiene por qué existir un lugar donde se anule. Exacto. Al no cumplir las hipótesis, la función puede tener cualquier cosa, Rolle no dice absolutamente nada. Ustedes tienen que ver los teoremas como algo así, ¿no? Dado estas condiciones, es una herramienta todopoderosa que me afirma tal cosa. Si no se cumplen esas condiciones, el teorema podría no existir, se estaría en la misma situación. Bueno, si no queda ninguna duda, entonces, Rolle dice algo de la función, sí, continua, sí, existe un punto en el que se anula la derivada. Eso es lo que dice Rolle. Bueno, si no quedan más consultas, quedan consultas, dale Facundo. Esa es la función. Pero como no dice nada, no podemos afirmar que existe, sé o que no existe. Exactamente. Podría existir, pero no. Podría existir, no es el caso. Pero Rolle no nos permite decir que existe o no. Otro motivo sí nos puede decir que existe o no, pero este no. No, eso te quedó 1 menos raíz cúbica de x a la 2. Esta gráfica es de f', de 2/3 1 sobre raíz cúbica de x, si no me equivoco. Eso que pasaste creo que es 1 menos... No, pará. No sé, hay algo ahí que no cuadra porque esto tiene...
1 menos raíz cúbica dice, está, por eso. Esta gráfica es de 2 tercios, menos 2 tercios 1 sobre raíz cúbica de x. Por eso no cuadraban. En realidad, ahí podés ver lo que mencionábamos, ¿no? Que en 1 tenías como el pico ese, tenías el pico, que un pico duro casi nunca es derivable. Me atrevería a decir nunca, pero seguro viene alguien y me dice, no, en tal función sí podés, por eso casi nunca, pero un pico duro así como el que te genera raíz cúbica de x a la 2, en este caso, no termina siendo derivable. Bueno, ahora sí, damos por finalizado, creo. Genial, no quedan más dudas. Bien, nos vemos el lunes con el práctico de la semana que viene. Vieron que Matilde puso en el foro que va a haber unas clases de consulta, hubo una con Bernardo y creo que hay una con Matilde hoy o mañana a las 9:30. Que ya hay más o menos, quedan hasta el 22 de junio se va a dar clase, y que se planteaba poner la evaluación cercano a esa fecha, así que está, se les va a avisar con más tiempo, cuándo va a ser la evaluación. Ustedes estén listos y van a haber clase de consulta como siempre para esas cosas, así que nos vemos. Hoy temprano fue ETA, entonces ignoren lo de la clase de consulta, eso ya fue. Nos vemos a todos, saludos.